Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y obscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús Dios, para poder ahora presentarnos en su programa Biblia Abierta, un espacio más, una transmisión más, por la bendición de nuestro Dios, presentada desde las instalaciones de TV Estrella, Canal 25, en el occidente de Honduras, para el mismo país y el mundo, a través de las distintas redes sociales, como ser Facebook, nuestra app, y también a YouTube, y así también a la altura del sistema de cable en Canal 25 TV Estrella. Es una maravilla poder presentarnos delante de su presencia, como también todos juntos delante de la presencia de nuestro Dios, para participar ahora de una preciosa transmisión bíblica, en la que estudiaremos el precioso mensaje de nuestro Dios, para que seamos ahora parte de los receptores y poder abonar así a la obediencia a nuestra fe en Cristo Jesús. Seguro que todos en casita, bastante listos, bastante dispuestos a poder participar de la enseñanza que hoy hemos de transmitir a través de su programa, y vamos a aprovechar de la mejor manera nuestra hora de programación, lo que nos queda de tiempo, para poder así cada uno de nosotros sacar el mejor de los provechos. Vamos a pedir la conducción a nuestro Dios. Seguro que usted ya está con su Biblia en mano, con su libreta de apunte, y el pueblo de Dios más que listo para poder ahora participar en este buen momento y así cultivar y enriquecer nuestras vidas en Cristo. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición. He aquí, oh Dios, delante de tu presencia, agradecidos contigo por la oportunidad que tenemos para poder participar, oh Dios, de esta transmisión a través de la vía de comunicación, como lo es TV Estrella, Canal 25, medio de comunicación que tú bendices y provees lo necesario para que pueda ser posible la transmisión. También de igual manera te rogamos por cada familia, por tu pueblo que está en casa o en cualesquiera de los lugares donde se pone en sintonía, en contacto con la señal de TV Estrella, Canal 25, y así recibe esta transmisión, para que pueda, oh Dios, cultivar su vida en esta hora de estudio bíblico, donde es presentado una exposición o una exégesis de tu palabra, para abonar, oh Dios, a la fe que cada uno de nosotros está conduciendo delante de tu presencia. Rogamos, eterno Dios, sea con nosotros. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te oramos por hoy y damos las gracias. Amén.
Muy bien, tenemos con nosotros un momento en el que ahora vamos a disfrutar de la enseñanza presentada. Y quiero llevarles al libro de Marcos. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. El libro de Marcos, específicamente en el capítulo 16. Revise conmigo. Marcos capítulo 16, específicamente en el verso 15. Maravillosa escritura que ahora nos hará profundizar en el mensaje claro, en el mensaje específico, en lo que cada hombre y cada mujer debe ahora colocar atentamente su oído. Y conocemos Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, una cita muy conocida por todos los lectores de la palabra de nuestro Dios, pero que ahora va a requerir de nuestro interés, de nuestra importancia, para poder hacerla nuestra, traerla a nuestra vida y participar así, no solo del mensaje y de la explicación, sino de la explicación en caso de no haberse aplicado dicho mensaje a nuestra vida. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios e informémonos de las palabras textuales de Jesús recogidas por nuestro hermano Marcos. A su letra dice, Marcos capítulo 16, verso 15, considerándole tienen leeré, usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si notamos palabras tácitas, cortas, pero de mucha profundidad, de mucha importancia, de mucho valor, como también de mucha pérdida en caso que no le queramos tomar, que no queremos hacerla nuestra. Cuando hablamos de el que creyera y fuera bautizado, que es el título para nuestro tema en esta tarde, y que hoy obedece en esa dirección y nos enfocamos principalmente, lo primero que hemos de entender que no son palabras cualquiera, son palabras meramente de Jesús. Mateo y Marcos son los dos que recogen este momento precioso y preciso. ¿Por qué? Precioso por la importancia del mensaje, lo que contiene en un solo verso, y preciso porque cabe aclarar la importancia que tiene para nuestras vidas. Textualmente Jesús habla de la salvación en Él, de los beneficios de venir a Él, de encontrarse con Él, de creer en el mensaje que Él está encomendando, del valor que tiene el poder creer en su sacrificio, de poder creer en el mensaje enviado. Nótese, una vez obtenido este mensaje, solo nos pide dos cosas, prácticamente dos cosas, a menos que se haya equivocado Marcos y no haya colocado las otras, o no haya colocado más de lo que dice ahí. Textualmente dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Cuando nos hablan de salvación, cuando nos hablan de la salvación que obtenemos o que requiere en Cristo Jesús, cuando nos hablan del beneficio de ser salvos, pero sobre todo cuando nos hablan de los requisitos que hay que llenar o que debo tener o asumir para la salvación en Cristo Jesús, ¿a cuáles me llevan? ¿Qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que me piden hacer? Porque en palabras de Jesús, en cuanto a salvación se refiere, es práctico. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Revisémoslo una vez más. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si un líder religioso, si alguien en nombre de Dios, si alguien en nombre de Jesús se presenta ante nosotros enseñando otra cosa o diciendo de otra forma, entonces nosotros debemos de tener cuidado, pero él también debe de percatarse de lo que enseña. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Solo esto requiere, me manda a creer y me manda a que esa mi fe, es decir, eso que creo en Él,
me lleve hacia el bautismo. Y completado estos dos pasos, lo que Jesús garantiza o lo que Jesús especifica es salvación. Ya nos encontramos dentro de los salvados. Ya nos encontramos dentro de los que nos hemos encaminado en esta dirección. Hemos llevado nuestras vidas a creer en ese precioso mensaje de salvación. Y nuestra fe, nuestro creer en ese mensaje nos ha llevado a tomar la decisión del bautismo, o estamos solo creyendo. De estar solo creyendo nos falta un paso, porque no dijo el que creyere será salvo. No, dice el que creyere y fuere bautizado. Como también no solo se trata de bautizarse, es decir, ir a las aguas del bautismo. Porque si se bautizó o si nos bautizamos sin creer, entonces igual no hemos completado el mandamiento. El mandamiento por Jesús fue el que creyera y fuera bautizado. Así lo recoge el libro de Marcos. Así también nos lo recuerda el libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Ahora bien, ¿creer en qué? Porque debo de saber qué es lo que debo creer. En la palabra de Dios hay tantas cosas que seguro que en todas ellas creo. Pero cuando se refiere a la salvación en Cristo Jesús, cuando se refiere a mi condición como salvado, cuando se refiere al perdón de pecado, cuando se refiere a venir a Él y obtener de Él la salvación, hay un mensaje en particular, un mensaje específico en el cual debo creer, y este mensaje, al creer en Él, me ha de llevar a rendirme a las aguas del bautismo o a sumergirme en las aguas del bautismo para mi salvación en Cristo Jesús, para mi condición, para adentrarme en mi condición de salvado. Revise conmigo. Antes que expresara el que creyera y fuera bautizado, notemos el antetexto, dice en el verso 15, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyera ¿en qué? En el evangelio. El que creyera en el evangelio y fuere bautizado será salvo. Esto es interesante, porque muchas veces me hablan de bautismo, pero me hablan de una capacitación. Me hablan de bautismo, pero me hablan de otro tipo de requisitos o de otros requisitos, tales cuales Jesús ni tan siquiera se acerca por esas palabras o por esos términos que utiliza muchas veces el hombre. Seguro que no lo hace de mala fe, pero lo cierto es que esa no abona. Lo cierto es cuando obedecemos tal cual está escrito. La enseñanza para la salvación en Cristo Jesús es creer en el evangelio y bautizarnos para ser salvos. Esas son las palabras textuales de Jesús. Y Él habla y dice, bueno, este es el mensaje que quiero que le lleven al mundo. Este es el mensaje que quiero que le prediquen a las criaturas, es decir, a toda persona, hombres y mujeres. Entiendes el término criatura por una persona que es capaz de creer, de entender el mensaje de salvación llamado el evangelio. Ahora, cuando me dice que debo creer en el evangelio, ¿y esto qué es? Esto es importante también que lo conozcamos ahora por la importancia que tiene. Recuerde que es el mensaje de salvación. Muchas veces le estamos llamando evangelio a cualquier parte de las escrituras. Muchas veces le llamamos evangelio a toda la palabra, o sea, a toda la palabra de Dios. Muchas veces le llamamos evangelio y lo utilizamos como sinónimo a buenas nuevas. Sí, sí es cierto. Evangelio es sinónimo de buenas nuevas, o buenas nuevas sinónimo de evangelio. Pero estamos hablando de que yo debo de creer en ese mensaje llamado el evangelio, o en ese mensaje llamado buenas nuevas. O como aparece en la carta a los Romanos, el evangelio traducido allá por el poder de Dios para salvación. Pablo lo expresa, el poder de Dios para salvación, porque ya antes Jesús ha dicho que creer en Él y bautizarse es salvo. Y porque ya lo ha dicho a Marcos y Mateo. Por esa razón, Pablo lo expresa
a los romanos y dice que el evangelio es el poder de salvación. No dice que es uno de los poderes, porque Dios no tiene muchas formas de salvar a la humanidad. Solo tiene una, la que dio su Hijo Jesús. Y la única forma es de poder a través del evangelio. Entonces, cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿qué exactamente es lo que los mandó a predicar? Porque las personas deberían creer en ese mensaje llamado el evangelio, y una vez que creyeran en él, debería esta su fe llevarles al bautismo después de creer en ese mensaje. El evangelio es un mensaje de salvación. Es el mensaje que usted y yo necesitamos creer para ser salvos. Es importante que ahora nos enfoquemos y nos interesemos por esto, porque muchas veces estamos siendo más allá de lo que está escrito en relación con esto, llamándole evangelio a cualquier parte o a cualquier cosa. No, el evangelio en realidad es algo más determinante, más definido, más específico. Es algo más concreto. Para que tengamos una exactitud en lo que estamos diciendo, todos los que fueron bautizados, de una u otra manera se les predicó el evangelio. Se les habló de ese mensaje. ¿Por qué? Quiero verlo textualmente para luego sacar algo concreto. Revise conmigo cuando se les predicó a los corintios. Primera de Corintios en el capítulo 15, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 en delante. Y así podemos entender por qué nuestro título dice hoy a el que creyera y fuera bautizado. Eso es lo que necesitamos en medio de una situación como esta, en medio de un mundo como este, en medio de pandemia, en medio de crisis, en medio de emergencia, en medio de situaciones difíciles, en medio de abundancia o en medio de escasez. En cualquiera de las situaciones o contextos que nos encontramos, necesitamos el mensaje que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Necesitamos obedecer al evangelio. Necesitamos ir a las aguas del bautismo para nuestra salvación en Cristo Jesús. Se han cerrado muchas cosas, se han privado muchas cosas, pero todavía el mensaje para salvación todavía se pronuncia. Todavía es posible creer. Todavía es posible tomar la decisión de venir a las aguas del bautismo. Todavía es posible salvarnos. Jesús no ha venido, la muerte no ha llegado. Benditos los que nos encontramos entre los vivos, porque podemos hacer nuestro este mensaje y podemos pedir que se nos bautice en Cristo Jesús, y podemos pedir que se nos predique el evangelio, y podemos oír a este evangelio y podemos creer en él y tomar la decisión de bautizarnos para nuestra salvación en Cristo. Es posible todavía. Para ello hemos de entender entonces qué es el evangelio, para saber qué fue lo que Jesús le dijo a aquellos cuando les dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Específicamente les estaba diciendo esto. Vea, 1 Corintios capítulo 15 verso 1. El apóstol Pablo lo aclara muy bien a los corintios y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, escuche esto, además os declaro, hermanos, es decir, les predico, hermanos, el evangelio que os he predicado. Note, por esto es un mensaje, porque es un mensaje que se ha predicado, o a los corintios se les predicó. Por eso muchas veces dicen: usted es evangelio, refiriéndose a la persona. Error. Yo no tengo ningún problema en que me llamaran o en que me llamen de esta forma, pero en realidad yo reconozco que no lo soy. Es un error, porque evangelio es un mensaje que se predica, y yo no estoy en esa calidad. Yo soy un obediente al evangelio, o alguien que predica el evangelio. Si lo dice desde ese contexto o desde ese punto de vista, no hay problema. El punto es cuando a mí me señalan como evangelio. No, note, el evangelio se predica. Dice: hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Es un mensaje que se recibe. El evangelio se recibe. Luego note, dice: en el cual también perseveráis. En el evangelio se persevera. En esa enseñanza o en ese mensaje se persevera, se vive, se permanece. Luego el verso 2:
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Note, el apóstol Pablo, muchos años después de que Jesús expresó las palabras recogidas por Marcos, se presenta de la misma manera, con el mismo enfoque. Y algo interesante, el apóstol Pablo no estuvo en el momento en que Jesús expresó esas palabras de ir por el mundo y predicar el evangelio. Muchos años después, recuerde, la iglesia nace en el año 33 en Jerusalén, y si no mal estoy en los cálculos en años, es posible que 10 años más tarde, ahí por el año 40 y algo del primer siglo, el apóstol Pablo llega a los pies de Jesús. El apóstol Pablo se bautiza, es bautizado por Ananías, también tuvo que hacerlo, muy apóstol, y aunque directamente fue llamado para esto, pero tuvo que entrar a las aguas del bautismo, tuvo que creer en el evangelio, tuvo que recibir el evangelio, y por ende tuvo que bautizarse, y una vez bautizado, tuvo que perseverar, y ahora como producto, como discípulo de este mensaje, y apóstol, es decir, y predicador de él, a la vez, ahora viene y le dice a los corintios: hermanos, el evangelio que les prediqué, ese mensaje que les prediqué, ese que ustedes recibieron, si lo retienen, si perseveran, son salvos. Si no, han creído en vano. Es decir, en vano sucedió todo aquello. Ahora, un poco más claro, entrando en detalles. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no se está sacando el mensaje de la manga de la camisa. No, está enseñando específicamente lo que le enseñaron a él. Y está entregando lo que específicamente recibió. Así como se lo predicaron. Así como lo creyó. Lo creyeron los corintios y todos aquellos lugares por donde fue con el mensaje del evangelio. Ahora usted y yo estamos en el momento de escuchar también el mismo evangelio, es decir, el mismo mensaje que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús cuando venimos a la obediencia de creer y bautizarnos. Ve conmigo el verso 3. ¿Qué fue lo primero que les enseñé del evangelio?, le dice el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo primero que les dije? ¿Qué fue lo primero que recibieron como parte del evangelio? Es decir, como mensaje de salvación. ¿En qué fue lo que creyeron? Revise conmigo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La primera parte, eso es lo que lo hace poderoso. Ese es el mensaje de salvación. No se trata de decir cosas de ultratumba o de las galaxias y traer interpretaciones de allá y de acá. No. Este mensaje para salvación es práctico, sencillo, pero verdadero, poderoso y fuerte, glorioso, eterno. Muy sencillo de obedecer, muy práctico de obedecer, muy práctico de creer. Y en cuanto a contenido, no requiere de grandes fórmulas, ni de despeje de ecuaciones. Lo que requiere es una decisión de parte del oyente, de parte del que reciba el mensaje. Y lo que se predica del evangelio es la muerte de Cristo. Dice, lo primero que les prediqué en este mensaje de salvación, en esta buena nueva, es, dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Luego dice que fue sepultado. Les hablé de su muerte, les hablé de su sepultura, y luego dice el verso 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando les hablé del evangelio, esa palabra que retuvieron, esa palabra en la que creyeron, es en la que ahora perseveran, esa que les llevó a la salvación en Cristo a través de las aguas del bautismo, en esa que ustedes creyeron, fue que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó. En conclusión, en concreto, el evangelio es esto: el sacrificio de Cristo por nosotros, el sufrimiento o la pasión de Cristo por nosotros,
en favor o en beneficio de nuestras vidas. Cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando más que de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto es lo que los primeros cristianos predicaban. Esto fue lo que los apóstoles fueron predicando por el mundo y a toda criatura. Esto es lo que Jesús les mandó a predicar. No les mandó a hablar de otra cosa, aunque las demás estuvieran en base a verdad. Y aunque las demás también fueran gloriosas, divinas. Pero el mensaje de salvación se llama Evangelio. Y el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si somos capaces de creer en el sacrificio que Cristo hizo, es decir, en que Cristo murió por nuestros pecados, si aceptamos que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y resucitó, si nuestra fe nos lleva a creer en esto, si somos capaces de creer en esto que Cristo hizo por nosotros y nos bautizamos, dice, somos salvos. No requiere de grandes temas, no requiere de grandes interpretaciones, no requiere de postulados o requisitos colocados por el hombre. El hombre puede inventar con respecto a nuestro bautismo o de la forma de llevarnos al bautismo. Pero Jesús fue bien práctico. Les dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Ya entendimos que es Evangelio, es decir, y prediquen que yo morí por ellos, que fui sepultado y que resucité. Ustedes le predican esto, ellos creen y se bautizan y son salvos. A menos que Marcos se haya equivocado en la información y le haya hecho falta pedir que deberían hacer otras cosas aparte de creer, y que deberían añadir otras cosas aparte de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Lo demás es aceptable, se puede recibir, pero no como para condiciones de bautismo. Para las condiciones del bautismo, Jesús ya las colocó y las dejó establecidas. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Esas fueron las palabras de Jesús. Pero hemos de entender, el que creyera en el Evangelio. Recuerden que esto fue lo que los mandó a predicar. Los mandó a predicar su muerte, los mandó a predicar su sepultura y los mandó a predicar su resurrección. Los mandó a predicar lo que Él había hecho por nosotros. Los mandó a predicar su sufrimiento. Y los que creemos en eso que Cristo hizo por nosotros y nos bautizamos, dice, esto es igual a salvación. Una vez más, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entre creer y bautismo no cabe otra cosa. A menos que usted se la coloque, pero el texto bíblico ya no lo permite. Ya en ese sentido sería forzar la escritura. Colocar un mandamiento, una idea donde Dios no la ha colocado. Adulterar, estropear o poner palabras en la palabra de Dios. Donde cabe, por ejemplo, creer y recibir una capacitación de 3 meses y luego ser bautizado. No, el que creyera y fuera bautizado. Creer, luego que dé el visto bueno a la congregación y luego ser bautizado. Error también. Creer, cumplir algunos requisitos de los presbíteros y ser bautizado. Error. Jesús fue claro. Vayan, predíquenle a la humanidad, predíquenle a toda persona, aquella que es capaz de creer. Error entonces con el bautismo de infantes. No vamos a profundizar en eso. En otro momento, seguro vamos a tener el momento para hacerlo. Pero es aquel que pueda creer. Y aquel que pueda decidir por su bautismo. El infante no es capaz ni de creer en el sacrificio de Cristo, ni tampoco es capaz de decidir si se bautiza o no. Más bien todo lo contrario. Llorando porque le está cayendo el agua. Pero en este caso, volviendo a nuestro tema, los candidatos a la salvación en Cristo a través del bautismo o del mensaje del Evangelio es, la persona es capaz de creer y es capaz de decidir por su bautismo. Es capaz de creer en lo que Cristo hizo por su vida. Reconoce que Jesús murió por sus pecados, así como lo dice en la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Cree en esto y toma la decisión de bautizarse. Pero entre creer y el bautismo no cabe otra idea. Si el hombre la coloca, entonces ya no es discípulo de Cristo, es discípulo del hombre.
Ya no es obedeciendo el mandamiento de Cristo, es obedeciendo el mandamiento del hombre. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Caso contrario, según el verso 16, será condenado. Es decir, bueno, no se puede esperar salvación. Por ende, por lógica, por entendimiento, no puede gozar de salvación. Entonces tendrá que gozar de la última parte del verso 16. Condenación. Ahora bien, un poco más adelante, quiero ver ejemplos claros. Ejemplos en la palabra de Dios. Si es verdad que tuvieron que hablarles del evangelio. Es decir, si es verdad que tuvieron que escuchar que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, que Cristo fue crucificado, que le hablaron de la vida de Jesús y de lo que Él hizo, y que luego tuvieron que tomar la decisión de bautizarse para el perdón de pecados o para la salvación en Cristo Jesús. Porque si encontramos que los ejemplos, los acontecimientos sobre bautismo, los hechos de los bautismos, si encontramos a los primeros cristianos viniendo al bautismo por este método, con estos requisitos, o por esta vía en que la planteó Jesús, entonces nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso dije anteriormente, en medio de toda esta situación, es necesario que revisemos nuestra vida delante de Dios. ¿Sabe? Nos queremos salvar de muchas cosas y no nos queremos salvar de la condenación. No nos queremos salvar de los resultados de no creer en el poderoso mensaje del evangelio. No queremos liberarnos de eso que nos traerá como resultado si no venimos a obedecer el mensaje de salvación, lo que Dios nos ha preparado en Cristo. Es momento de no haber hecho este paso en nuestras vidas. Ahora mismo creamos en el evangelio, es decir, creamos en lo que Cristo hizo por nosotros, creamos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y vengamos a las aguas del bautismo para poder gozar del beneficio de la salvación. Así lo dejó Jesús. Y esto es lo que hicieron los apóstoles, y esto es lo que hicieron los primeros cristianos. Simplemente anunciaban la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Simplemente hablaban de lo que Jesús había hecho. Las personas creían en ese mensaje que se les predicaba de Jesús y su sufrimiento o su pasión. Y esto los llevaba al bautismo. Y esta decisión, por ende, los hacía entrar en salvación. Pero quiero confirmarlo con la palabra de Dios. Una cosa es que yo lo diga y otra que las escrituras lo sostengan. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Quiero llevarle al libro de los Hechos. Quiero ver la primera conversión que hubo. El primer acto de celebración bautismal. O los primeros bautizados que hubieron. Para ver si se dieron en la forma en que Jesús lo dijo. Para saber si sus apóstoles siguieron la regla o la instrucción tal como Jesús la dio. Porque de haberlo hecho, nosotros estamos llamados a hacerlo también y no colocar nuestras propias directrices o nuestras propias instrucciones, dejándonos llevar por argumentos o suposiciones e ideas de hombre. Este será bien recibido y aceptaremos así si las ideas nuestras o de este hombre son semejantes, ¿qué digo semejantes? Iguales a las de Jesús y de sus apóstoles. Porque de no estar en contexto con la palabra de Dios, no requiere entonces ni obediencia, ni tampoco que sigamos sus pisadas. Vea conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos. Primer ejemplo sobre bautismo, sobre predicación del evangelio con sus resultados. Vea conmigo, Hechos, en el capítulo 2, considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo, mismo día en que nace la iglesia, en Jerusalén, en el año 33, hablando ya históricamente. Pero revise en el capítulo 2, justamente avanzaremos al verso 36, el apóstol Pedro, quien estuvo en la conversación recogida por Marcos, capítulo 15, y por Mateo, capítulo 28, mire cómo dijo, Hechos capítulo
2, verso 36. Dice: sepa pues, les dijo el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Resumiendo todo el mensaje, usted puede considerarlo en casa, del verso 36 hacia atrás, comenzando desde el capítulo, del verso 1 del capítulo 2. Les viene hablando de todo lo que sucedió, llevándoles hasta Cristo, y les presenta a Cristo en su sufrimiento, en lo que hizo por la humanidad, por la condición del hombre, entrando así en la muerte, en la sepultura y en la resurrección, concluyendo en el verso 36, donde les dice: bueno, sepan entonces toda la casa de Israel, que a este Jesús, en el que ustedes participaron con su muerte, en el que ustedes fueron partes culpables en ese sacrificio, les habló de la muerte de Jesús. Dice: ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, ahora ya está resucitado. Murió, fue sepultado, ya resucitó. Ahora está a la diestra del Padre. Ahora vea esto. Pedro les ha predicado, en otras palabras, el Evangelio. Les ha hablado del sacrificio de Cristo. Y recuerden las palabras de Jesús: que el que creyera en ese mensaje de lo que Él había hecho por la humanidad, de lo que Él había hecho por la condición del hombre, el que creyera en ese mensaje y tomara la decisión de bautizarse, sería salvo. Ahora queremos ver la finalidad de todo esto. Verso 37. Al oír esto, ¿cuál esto? Ese mensaje, eso que Jesús había hecho por ellos. Al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, les dolió en su corazón, como nos pasa a usted y a mí. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo, cuando entendemos lo que Cristo hizo por nuestras vidas, cuando reconocemos nuestra condición y que por esa condición fue que murió Jesús y lo llevó hasta la cruz, a la sepultura, pero también lo llevó a resucitar para darme nueva vida en Él. Y cuando ellos entendieron eso, les dolió en su corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, porque allá estaban todos. Dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Miren, la pregunta es crucial, es tácita, es directa. Si algo aquí se escapa, es el momento. Son 12 los que hay. No es posible que se equivoquen los 12. Quiero ver qué responden los 12. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a los apóstoles y a los demás: ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese, escuche esto, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note, ¿han creído en ese mensaje? ¿Les ha llevado hasta ahí? Bueno, Pedro utiliza esto. Entonces tomen la decisión de cambiar. Si en su corazón han reconocido que esto es por ustedes, entonces lo que les falta es el bautismo. Por eso es que antes utiliza ahí el cambio de mentalidad, cambio de actitud, desplazar lo que estoy creyendo que es vida correcta o vida justa, por creer en el mensaje de lo que Cristo hizo por mí. Y les dijo: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo. Quiero ver cómo lo hicieron, porque no sé si eran capaces de esperar después de lo que creían, o qué fue lo que dijeron los apóstoles. Pues ahí estaban todos y podrían decirle a Pedro: Pedro, te falta decirle tal cosa, espérate que dé frutos de arrepentido o de arrepentimiento. Espérate que siga perseverando por lo menos unos 3 meses, unos 4 meses, 6 meses, medio año, un año. Espera que reciba un discipulado, capacitaciones y todas esas cosas que los hombres se inventan. Bíblicamente hablando, a Biblia abierta, revise conmigo el verso 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La que Cristo murió por ellos y que ellos fueron responsables de esa muerte, de esa sepultura, pero que Cristo resucitó. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, no se esperaron más, no hubieron más requisitos por cumplir, porque
sobra y basta con lo que Jesús dijo. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Solo necesito creer en lo que Él hizo por mí. Y esta fe de creer en lo que Jesús hizo por mí ha de llevarme a las aguas del bautismo. De no llevarme hasta ahí, bueno, he de esperar, porque tampoco se me va a poder bautizar. Recuerde que hay que cumplir los dos. Pero a estos que preguntaron qué haremos, fue lo que se les dijo. Bueno, toman la decisión de cambiar de vida o de actitud y se bautizan. Y eso fue lo que hicieron. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No discipularon 3,000 personas. No capacitaron 3,000 personas antes del bautismo. De haberlo hecho, tuvieron que hacerlo después del bautismo. Sí, así es como lo enseña. Así es como lo enseña Mateo capítulo 28. En el verso 20. Cuando después de hacerles discípulos, a través del bautismo en Cristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les dice, ahora enséñenles. Es decir, conviértanlos en discípulos a través de la enseñanza. Enséñenles a guardar todo lo que he mandado. Eso de las enseñanzas, las capacitaciones y todas esas cosas, esas se dan después del bautismo. Porque la salvación no puede esperar. La salvación no se puede negociar. La salvación no se puede posponer. La salvación no requiere de preparación intelectual o de preparación religiosa o de preparación espiritual si nuestra condición todavía es de pecadores. El pecado se acaba en el bautismo. La condición de pecadores o de que Dios nos esté viendo como pecadores es hasta el bautismo. Del bautismo para allá es para una nueva vida. Por eso Jesús dijo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Y así fue con estos 3,000. 3,000, dice, fueron bautizados ese día. Ahora veo un poco más para cerrar nuestro estudio. Un poco adelante, en el libro de Hechos, siempre, en el capítulo 8. Vea conmigo, Hechos capítulo 8, en el verso 26 para ser más específico. Note conmigo en el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora bien, verso 34, perdón, verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Escuche, va el eunuco, ¿verdad? Un hombre no apto para el matrimonio, ya traducida la palabra eunuco, y dice, va leyendo las escrituras, va leyendo específicamente el libro de Isaías. Si no mal estoy ubicado, va leyendo ahí a la altura del capítulo 53. No entiende de quién se está hablando, de qué se habla, pero ahí está el hombre de Dios, Felipe, el que sí sabe cómo llevarlo, orientarlo, y le dice, te ruego que me digas cómo se explica esto, de quién está hablando el profeta, ¿está hablando de sí o está hablando de otro? Y luego dice, comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, al final Felipe termina predicándole que Cristo murió por él, que Cristo murió por su vida, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Porque tenía que aclararlo. Eso era lo que tenía que predicarle. Y luego, el verso 35 dice, le predicó el evangelio. Es decir, al final concluye con lo que Jesús hizo por la vida del eunuco. Verso 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide, escuche esto, qué impide que yo sea bautizado? Mire qué interesante, ¿qué impide? Bueno, es momento también, no sé, tal vez se equivocaron los 12 allá con los 3,000, o se equivocó Marco en la forma en que recogió la información de parte de Jesús, pero ya son 3 eventos. ¿O está equivocado Felipe también? ¿Por
Porque el eunuco dice, ¿qué impide? Es importante que ahora nos hagamos esta pregunta. Usted dijo que estamos interesados en nuestro bautismo. Usted dijo que estamos interesados en traer nuestras vidas a Cristo a través del bautismo. Y preguntémosle al líder religioso, y preguntémosle al hombre que Dios tiene ahí, ¿qué me impide? Y cuando le preguntemos qué impide, veamos si su respuesta es bíblica. Porque de acuerdo a las palabras de Jesús, lo único que puede impedir es que no creamos. Lo único que puede impedir el bautismo es que no creamos o que no queramos. Pero quiero ver en palabras bíblicas. Dice, ¿qué le dijo Felipe? Que se le entendido en la materia. Dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, mire qué pasa con Felipe. Felipe trae a memoria las palabras de Jesús, porque son las únicas que le ha dado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin más ni más. Verso 38, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco solo habían dos. Es decir, el bautizante y el bautizado. Sin más. No necesitaba toda la congregación. No se necesitaba apostolado, discipulado, pastorado y un montón de cosas. No, creyó en ese mensaje que se le predicó y tomó la decisión de bautizarse. Y como Felipe escuchó esa confesión, entonces le bautizó. ¿Se equivocó Felipe? No, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Y así nos demuestran los ejemplos. Y así como muchos más. A la altura del verso 12, siempre el capítulo 8, revise conmigo solo un poco arriba, 8:12 dice, pero cuando creyeron, escuche, porque es lo básico, es lo bíblico, creer en el evangelio, creer en lo que Cristo hizo, creer en esa muerte, en esa sepultura y en esa resurrección, saber que eso es beneficio para mi vida. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, es decir, eso que Jesús hizo, se bautizaban hombres y mujeres, sin más ni más. ¿Sabe? Estamos necesitados de traer nuestras vidas a Cristo. Es momento de creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Estamos tan ocupados que ni nos hemos acordado de este precioso mensaje. Y buscando soluciones y alternativas y buscando salvaciones, cuando lo más importante la estamos dejando. Cuando la más importante y la más fácil de lograr, pero la más valiosa de perder. Porque de perderla nos arrepentiremos por la eternidad y sufriremos por la eternidad. Recordemos las palabras de Marcos cuando dijo que caso contrario, condenación. Replanteemos nuestras vidas. Si no hemos venido a la obediencia al evangelio en Cristo Jesús, si todavía nuestra fe no nos ha llevado a las aguas del bautismo, es momento de tomar la decisión. Es momento de creer en lo que Jesús hizo por nosotros y bautizarnos para nuestra salvación en Cristo, para el perdón de nuestros pecados. No debe interesarnos más que poner a salvo nuestras almas, que poner a salvo nuestras vidas a través de la verdadera obediencia al evangelio. Le ayuda este mensaje, le hace reflexionar, le hace replantearse, le hace tomar decisiones en cuanto le abona. Tanto como para tomar la decisión más importante de su vida, al igual que los 3,000 en Hechos 2, al igual que el eunuco en Hechos 8, o al igual que el grupo de hombres y mujeres en Hechos 8:12, y muchos más encontrados a lo largo del libro de los Hechos. Son numerosos casos de conversión, es decir, de bautismo, que se encuentran cuando creyeron al evangelio y vieron que era la única alternativa para salvar sus vidas, para venir a la salvación en Cristo Jesús. Hoy también le estamos invitando para que en medio de toda esta situación no dejemos escapar lo más importante. Es posible que no podamos liberar nuestro cuerpo del contagio, de la pandemia, pero sí podemos liberar nuestras almas del pecado, que igual mata, y más porque es por la eternidad.
Rescatémoslas ahora, viniendo a la obediencia al Evangelio en Cristo a través del bautismo en Él. Comuníquese con nosotros, comparta su experiencia mientras escuchamos esta preciosa alabanza. De Dios, después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Y es así como podemos tener la apreciación de televidentes en nuestro programa. Gracias a nuestro Dios, cada vez se abren hogares, pero sobre todo cada vez más se abren corazones para poder atesorar el precioso mensaje de nuestro Dios en un seguimiento o en una sintonía con su canal TV Estrella y su programa Biblia Abierta. Y agradecidos con nuestro Dios porque tenemos con nosotros siempre muy buenas participaciones. Dice la familia Portillo regalado, bendiciones. Jesse Andrades, bendiciones. Y también dice algunos se han compartido 4 veces. Bueno, esto sí no los puedo mostrar, no he aprendido esta parte todavía, pero 4 veces compartida, me alegra mucho. Andamos ahí entre 3, 5 cada programa y esperamos, ¿verdad?, en Dios que sea de mucha ayuda para quienes comparten dicho mensaje y así sean muchos más los que puedan conocer del mensaje de Dios a través de una transmisión como esta. De igual manera, a mi esposa ahí en casita, a Yulisa de Mejía, bendiciones, mi amor, Dios te bendiga, al igual que mis hijos, a Donis Leonardo y Jefferson Aarón, y de igual manera a la familia hasta la Ijua Copán, y así a la familia en la fe, Los Llanitos, la entrada a Copán, Nueva Arcadia, ¿verdad?, la entrada a Copán, y así también hasta los diversos lugares a través de los dispositivos, ¿verdad?, siempre por la línea de YouTube, nuestra app, y todos así, cada uno tomándose un momento para reflexionar en el precioso mensaje de nuestro Dios. Aquí en entrada en barrio La Brisa, barrio Bellavista y barrio El Dorado, barrio Suyapa, son los lugares donde tenemos y sabemos que existen, ¿verdad?, esos muy buenos receptores del mensaje de Dios a través de la televisión. Así que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, contribuyendo mucho para el crecimiento y fortalecimiento de la misma, y nos pueda cada vez más ayudar a ponernos en relación y en contacto con nuestro Dios. Que la bendición de Dios sea con nosotros y nos veremos, primero Dios, en una próxima semana, en día jueves y en día viernes, en punto de las 4, para que la palabra de nuestro Dios sea una vez más celebrada en nuestros corazones. Dios nos bendiga. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Somos la iglesia de Cristo.
La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre, los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía. Un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó